Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por adherir a este acto. Importante para nosotros, para todos los que aquí estamos, y creo que para la cultura de Córdoba, y algo más que la cultura de Córdoba, la presencia de los libros de Oscar Caeiro, persona que lleva décadas sirviéndole a la literatura, al pensamiento, al ensayo, escritura de libros, que para nosotros constituyen parte del patrimonio cultural de los lectores de este país. Suerte para nosotros ha sido tener la posibilidad de trabajar durante los últimos 20 años con Oscar Caeiro. Le debemos a él la apertura de una breve pero bellísima idea que aporta una colección que se llama Casos y Ejemplos, donde se han publicado prosa y poesía lírica de Luis de Tejeda, Las vibraciones fugaces de Romagosa y los escritos del Obispado de Esquiú. Debemos a Oscar Caeiro quizá una de las más extraordinarias traducciones del inédito alemán, la historia del Doctor Fausto, que consideramos que es casi una traducción que tiene un valor incalculable, que inclusive hoy todavía no ha sido suficientemente abordada por los lectores de este país. Debemos a Oscar Caeiro también un magnífico trabajo, temas de literatura alemana, donde aborda básicamente el perfil y la obra literaria de los escritores alemanes más importantes del siglo XX. Estudios sobre Franz Kafka, como el libro Kafka y sus consecuencias. Un recorrido maravilloso por la historia literaria de Córdoba, en Córdoba, imágenes y visiones literarias, que aborda escritores desde Luis de Tejeda hasta escritores de la época de Alejandro Nicota, o sea, recientes y contemporáneos. Además, 2 libros de cuentos, Espera, El Tajamar de Carvalho, 3 novelas, 2 de las cuales están aquí, Presente, Memento y Noche de Insomnio, y una bellísima novela, Viaje al Poema, el recorrido imaginario de Alonso de Ercilla tras la Araucana, tomándose, digamos, todo el trabajo de escribir una gran novela en clave de humor, como hizo Oscar Caeiro en ese libro. También traducciones, porque hay que hablar de eso, que es todo un trabajo de Oscar Caeiro. La traducción que él nos ha regalado, traducciones que son, creemos, extraordinarias. La fantasía metafísica de Schopenhauer, las baladas hebreas y mis milagros de Laske Schuller, un libro de Nietzsche que nosotros le pedimos particularmente sobre utilidad y perjuicio de la historia para la vida, un libro de Heine, Confesiones, y lo que seguramente puede quedar en nosotros pendiente a él, y que sabemos que mientras dure nuestra vida y nuestro trabajo no vamos a terminar de pagarle el agradecimiento que le debemos. No solamente nosotros nos sentimos beneficiados como editores, sino también creo que los lectores son los que tienen que terminar dando el reconocimiento a tan ardua tarea como la que ha llevado adelante. De mi parte nada más, lo dejo con David Boló, que va a hablar esta noche de estas 2 novelas. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Bien, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Para mí un orgullo que el profesor Oscar Caeiro me haya invitado a presentar su libro, me haya dado en realidad, me haya invitado a la lectura de estas novelas, que para mí fueron un descubrimiento. Así que bueno, muchas gracias. Voy a tratar de dividir la presentación en 2 partes. En un primer momento voy a contar un poco cómo surgió la posibilidad de que yo esté hoy acá hablando de las novelas, y después voy a hacer un comentario o una apreciación de cada una de ellas.
Les pido disculpas, estoy con el celular porque he tenido un desperfecto con la impresora. No es que estoy esperando una llamada ni nada, es que me lo he traído a la presentación en esta pantallita chiquita. Bueno, un poco la biografía o los pasos por las letras de Caeiro han quedado recién expresados. En mi caso particular, como gran parte de las personas que se dedican a las humanidades acá en Córdoba, el conocimiento, el primer contacto con Oscar fue en un aula. O sea, en mi caso fue el aula de la Casa Verde, de la Escuela de Letras, en una de las aulas. Y fue sorprendente y creo que esto le ha pasado a la mayor parte de las personas que lo han tenido como profesor. ¿En qué sentido fue sorprendente? En el sentido en que nos encontramos con un profesor muy culto, pero a su vez que nunca hacía gala de sus conocimientos, sino que se presentaba como eso, como un docente en el aula. Cuestión que a mí me llevó una vez a preguntarle durante un seminario de Kafka cuál era su título. Porque en la vorágine que entra uno en la academia, parece más importante el título que el saber. Y él me contó que era doctor y se sorprendió de la pregunta. Y bueno, pero porque él siempre firmaba como profesor. Eso me llamó mucho la atención, pasaron los años, me recibí. Y hace un tiempo, en el diario La Voz del Interior, hay un área dedicada a retratos o perfiles de las personas que hacen importante a la cultura de Córdoba. Entonces se me ocurrió buscar y rastrear a este profesor que había tenido y que ya no veía más en la facu, en las aulas. Y básicamente yo tenía este pensamiento. Tenía la suerte de haber nacido en la década del 80 y haber empezado letras cuando lo empecé y haber tenido a profesores que los agarré en el último tramo de su estancia permanente en la facultad, y dentro de esa admiración que sentía por varios, quizás por mi gusto por Kafka anterior a entrar a la facultad, estaba Oscar. Escribí, hicimos una especie de nota, y cuando estaba terminando la nota para ese retrato, Oscar me contó que tenía dos novelas. Dos novelas que habían permanecido guardadas en un cajón mucho tiempo, y eso fue un descubrimiento insospechado para mí, porque eso me hizo repensar qué es lo que iba a decir acerca de él, más allá de la admiración que sentía hacia él como intelectual. Aparecía ahora un nuevo desafío que era leer, y leer de manera crítica. O sea, cuando uno admira a alguien, es difícil por ahí tomar una posición crítica y que sea realmente sincera. Bueno, pasé por acción, conseguí las primeras pruebas de galera de la novela, y fue un placer leerlas. Lo cual me llevó a querer preguntarle algunas cosas, porque uno cuando tiene contacto con el autor tiende a hacer diferentes análisis. Uno puede hacer un análisis por la formación que tuvimos en letras, semiótico, sociohistórico, biográfico, psicológico. Uno empieza a tocar todas las áreas que puede. Y Oscar, me acuerdo que ya habíamos hecho varias entrevistas y charlas, y me dijo: no quiero influir en su lectura. O sea, lo que usted interprete es lo que vale. Y eso me puso en una situación extraña, porque él no me quería comentar cuál era su valoración de su propia obra. Entonces me propuse
En ese momento me invitó para estar hoy acá y me propuse hacerla. ¿Con qué me encontré? Me encontré con dos novelas que fueron escritas a principios de los 80, una en el 82 y otra en el 84. Y justamente plantean unas líneas estéticas, una forma de escritura que yo, desacostumbrado a leer novelas de esa década, quizás, pensaba que me iban a resultar un poco anacrónicas. Más que nada porque la literatura que se está escribiendo en la actualidad, especialmente en Córdoba, por las nuevas promociones de escritores, tiende a explorar en el yo y a trabajar con problemas de una realidad cotidiana que adquieren profundidad en el esfuerzo del lector. Y yo me encontré con dos obras que son realmente muy profundas, pero van invitando al lector a escarbar cada vez más y a bucear en los personajes. Las leí al revés del orden cronológico en el que fueron escritas, pero les voy a explicar en el orden cronológico. Creo que la primera que escribió, que terminó, fue Memento. Memento, más allá de la trama, que es el relato de un estafador que ha huido de la justicia y que decide refugiarse en un asilo de ancianos, en un altillo o en una pieza llena de lúgubre, llena de humedad y casi abandonada. Se aleja, es un personaje que se aleja y en este momento de alejamiento comienza a explorar diferentes aristas de la culpa. El tema es lo que yo percibí, tratando de plantear no solamente la cuestión de la responsabilidad al haber cometido un delito, sino que la culpa es algo que trasciende incluso el hecho mismo de reconocerse traidor, reconocer una falta grave, sino que permanece, que agobia, que acosa. El acoso va a aparecer en toda esta novela, con la forma de pesadillas, con la forma de leer otros libros que el personaje va encontrando, donde se ve reflejada su propia falta, sus propias miserias, que no son miserias tan graves, tampoco. No son tan graves a priori, pero son graves en los efectos que producen en el otro. Eso me llamó la atención, cómo Oscar Cairo tiene la capacidad de ahondar en lo que sería el acto de constricción, en analizar la falta, la gravedad, no solo en lo que compete a ciertos valores morales que el personaje puede tener, sino en lo que repercute, en lo que afecta, en lo que daña la sensibilidad de cualquier persona que se vea implicada directa o indirectamente en las faltas personales. El personaje en un momento siente realmente asco de sí mismo, y entonces me encontraba de pronto con una novela ética, una novela donde la ética está ordenando la historia, ordenando la trama, y en donde los mínimos detalles se vuelven significativos. Voy a leer un pequeño fragmento, si me permiten. En un momento, este personaje que ha realizado una estafa ve cómo los acreedores se tienen que llevar los objetos de su casa. Se llevan un piano, por ejemplo.
y dice así: el piano era de las pocas cosas valiosas que quedaban en la casa, la última presa importante para los embargos. Noté que Adela, que es la mujer del personaje, además de llorar, se estrujaba las manos con angustia. Cuando le vi hacer este ademán, perdí mi tranquilidad, esta especie de indiferencia imperturbable que es como la marca del que se ha acostumbrado a delinquir. Pensé en el piano, y más adelante dice, bueno, ya está dicho más arriba porque el piano, aunque no me di cuenta en aquel momento, es para mí como la soga para el ahorcado. Con estos pequeños detalles, con estos pequeños elementos que van apareciendo, el personaje va sintiendo la gravedad que ha tenido su acto, que ha tenido su falta. Y esto invita a una serie de reflexiones en torno al amor, al sentido del amor, de los vínculos, no solamente el amor, se podría decir, de pareja, sino el amor y el valor de la amistad, que se ve también corroído. Y aparecen también algo que la literatura actual ha dejado un poco de lado, que son esos pensamientos que tienen la forma de máximas o de sentencias. Hay una que me llama la atención, que me llamó la atención, que es la siguiente. Somos animales rutinarios. Todo depende de que sepamos armar la costumbre que hemos de repetir. Eso aparece como una disquisición, una reflexión en torno a lo que va sucediendo. Y eso aparece regularmente en las obras. Y para mí ahí está el valor de esta novela, el valor o lo que más me ha sorprendido. En poder trascender el argumento, ¿no? la anécdota que motiva la escritura, la acción, y dejar en claro qué valores están en juego en cada vida, qué valores atraviesan la historia de una persona y cómo a veces uno mismo puede poner en jaque y en crisis sus propios valores, cómo a veces uno puede comprenderlos después de haber realizado una acción, cómo a su vez eso es de alguna manera reparador, ¿está? Porque uno se puede enfermar de culpa y el personaje se enferma, realmente repercute en su físico, y en algún momento aparece un indicio o una pequeña posibilidad de salvación. No vamos a explicar por qué. El título de la novela es significativo, la palabra memento aparece explicado al principio de la novela. ¿Qué significa? Significa recuerda, así como un imperativo, ¿no? Recuerda, como la necesidad de invitar y de obligar también a valorar la memoria. Me parece que es una novela que trabaja en torno a la ética y en torno a la memoria. Que son dos temas que en la novela quedan cifrados y que me parece que son muy significativos para nuestra literatura. Que no son privativos de un tema en particular, qué sé yo, la novela histórica, la recreación en Córdoba de la Córdoba colonial. Eso no es el único lugar donde habita la memoria. Como tampoco lo es ningún hecho en concreto, sino todo aquello que se torna significativo para un autor y también para un lector. Esto lo entendí después de haber leído la primera novela, la segunda en el orden cronológico de escritura, pero la primera que agarré yo, porque las agarré así. Noche de insomnio. Noche de insomnio me pareció brillante. A mí Noche de insomnio me gustó muchísimo, porque aparece una pequeña escena al principio donde un grupo de
jóvenes, parece, o no, un grupo de personas, comienza a golpear la puerta de alguien y dice, queremos hablar con Narciso González. Así, y fuerte, con signo de exclamación. Y este personaje les abre y le empiezan a preguntar por Séneca. Yo digo, ¿en qué situación se podría dar en qué contexto se podría dar esta escena? Y a su vez, los personajes increpan, estos visitantes increpan a Narciso con cuestionamientos acerca de Séneca. Y él se toma, al principio parece tomarse el trabajo de defender a un autor que está a una distancia de milenios, o por lo menos de muchos siglos. Y a partir de ahí la novela empieza a entrar en una atmósfera onírica que tiene que ver con el insomnio, y con que el insomnio nunca es completamente una vigilia, sino que se mezclan imágenes del inconsciente, y eso está muy logrado, muy bien logrado, cómo el personaje va explorando a partir de esta excusa inicial a tomar la defensa de Séneca, de realmente pensar si el personaje necesita o merece ser defendido. Y hace una exploración por toda su vida, desde que es niño, y marcando y señalando sus fallas, del mismo modo que la otra novela, ¿no? Entonces me pareció un acierto muy importante publicar las dos novelas juntas, porque uno podría pensarlas como un díptico en torno a la ética. Aparece sí en Noche de Insomnio un movimiento pendular en algún momento, donde la gravedad del tema que se está tocando es matizado por pequeños destellos de humor. Por ejemplo, un momento recuerda un médico, un personaje, y el personaje le habla con el médico, le dice, un médico sufrido, trabajador, se esfuerza mucho. Dice, doctor Altman, usted tendría que pensar más en sí mismo, le decía, tratando de defenderse de su generosidad. Los pacientes somos ingratos, solo agradecemos mientras estamos postrados, después olvidamos. Los muertos no agradecen, quizás algo, pero muy poco, los parientes de los muertos. El médico no le contestaba nada, tampoco cedía en su actitud o murmuraba distraído algo así como, esto es mi vida. Es un humor muy sutil, pero veía ahí, en esa sutileza, que en algún momento todas las personas se vuelven un poco esclavos y su vida se transforma de alguna manera en la profesión que han decidido desarrollar y llevar a cabo durante muchos años en su vida. A mí me cuesta mucho decirle Oscar a mi profesor. Entonces, creo que en algún punto pasa eso y el personaje mismo, el protagonista, se va a cuestionar si no ama más los libros que a su propia familia y si ese amor no es también una forma de odio y si ese mundo de libros y de historias y de reflexiones que es una vía de escape, es realmente una instancia de soledad o es una instancia de comunión. Y explorando y matizándose esto, yo con esta novela me encontraba proyectado en el tiempo como un momento posible de todos aquellos que tenemos un amor desmedido por la palabra, ¿no? Por aquellos que tenemos a la biblioteca como un objeto preciado,
como un lugar un pequeño tesoro. Yo veía eso, leía eso, y esta relación que el personaje se va cuestionando. El personaje también explora la culpa y se cuestiona los momentos de su vida, sus vínculos con las personas, las pequeñas fallas que ha cometido, las pequeñas traiciones, también la repercusión que ha tenido en sus afectos, incluso en sus propios hijos. Algo que podría tildarse como desamor o falta de atención, pero no a los libros. Entonces yo me imaginaba a mí en algún momento diciendo, bueno, acá está mi vida, y esa mano se iba a extender una a mi familia, pero iba a aparecer la otra apuntando a la biblioteca. Este monólogo trasnochado, que así se define en algún momento, que es Noche de Insomnio, incluye una exploración en diferentes aspectos de la vida social, y especialmente creo que aparece algo muy característico de Córdoba, que tiene que ver con el cuestionamiento en un momento de la iglesia, y cómo el personaje en esta rebelión que siente, se pregunta si su falta de fe, si su amor por los libros no será un poco una muestra de falta de fe. Si su soledad no será también una forma de vincularse con la literatura. Y me parece una novela que explora el aspecto, se podría decir, poco grato de quien es un apasionado de la lectura. En algún momento también hace una referencia a algunos animales que se comen los libros, que bueno, espero que la lean y la disfruten. Realmente fue una experiencia muy grata leerlas, las dos novelas. Realmente fue una experiencia muy grata volver a encontrarme con Gaero, haberle podido hacer algunas preguntas, conocer de su vida, y bueno, y además de reforzar esa admiración que siempre sentí por su forma de ser en el aula, por su capacidad de invitarnos a cultivarnos, a seguir leyendo, a mejorar como pensadores a sus alumnos en la facultad. Además de eso, ahora bueno, he nutrido mi biblioteca real y también virtual, la que habita en mi memoria, con dos obras que para mí fueron sorprendentes, fueron muy atractivas, y me dejaron la alegría de quien ha dedicado su tiempo a la lectura. El lector tiene que decidir a quién va a dedicar el tiempo. Hay tantas cosas escritas, tantas cosas que ya uno sabe que no va a leer, y me ha dejado la alegría de saber que ese tiempo ha sido bien aprovechado, y me ha ayudado a reforzar algo que quizás las personas que están en las humanidades en algún momento pierden, que es la lectura por el placer mismo del texto, por el placer de la lectura, que es como se forman los mejores lectores, supongo. Así que los invito a leerlas, y es para mí un honor estar acá sentado, así que nada más. Es complicado acá porque yo por lo menos estoy la luz de los focos, eso, así que no digo quién está aquí. Y de acuerdo con lo que aquí David me pidió, es hacer algunas preguntas que, bueno, no sé si sabes contestar. Pero previamente yo voy a leer, así que digo lo que
lo que debo decir. Entonces usted... Bien, vemos después si no lo dice ya, si no me responde ya. No. Voy a leer esto y ya después usted hará sus preguntas. Y yo tengo que decir algo. En primer lugar, una vez más, Juan Carlos Maldonado, para Acción Editora, decidió editar 2 novelas cortas simultáneamente del mismo autor. A mí me pareció que había que elegir una de las 2 narraciones, pero el editor se decidió a presentarlas juntas. Yo coincido con eso. Reconozco que con mis 76 años yo no podía seguir postergando. Además, tengo que confesar que no expongo novedades. Son trabajos de los años, ya lo he dicho, 1982 y 1984. Hasta este momento han sido inéditas. Ha contribuido el joven colega David Boloch, ya consagrado no solo por el estudio, sino también por una considerable creación literaria, que ha recibido en España el primer premio de novela corta y hace unos días publicó aquí en Córdoba un volumen de relatos bajo el título Los Suplentes. Me conmueve este gesto de generosidad de un joven destacado que dedica su tiempo para presentar lo que ha escrito un veterano. Puedo decir que desde la adolescencia y hasta ahora no he dejado de escribir. Y el escribir, me parece, ha ido siempre al lado de lo que exponía enseñando. Las 2 novelas que finalmente me decidí a publicar pueden ser puestas a la sombra de esas narraciones ejemplares que propuso Cervantes. Cervantes tenía razón al decir: mi edad no está ya para burlarse con la otra vida. Cervantes. Es una lección que uno no puede olvidar, que viene de siglos y que está en historias ficticias. Ya de por sí el título Memento es una advertencia y remite a ese acontecer que se produce en lo interior que tenemos todos, con burla o sin burla. Y la noche de insomnio es también un testimonio, el sueño que va y viene. No solo perturba las horas nocturnas, sino que deja entrever lo que estaba oculto u olvidado. Se apoya finalmente en la vida, que persiste y perdura. Un episodio histórico surge en Memento. El padre Pedro Lozano, en un tomo de su historia de la conquista del Paraguay, el Río de la Plata y Tucumán, cuenta las hazañas de un andaluz llamado Pedro Chamijo, que al venir a América, en las tierras peruanas, cometió estafas increíbles, como cambiar su apellido. Pasó a ser Borges y le hizo creer a un sacerdote anciano de ese nombre que él era sobrino suyo y se adueñó de los bienes del religioso. Llegó después al extremo de hacer creer en tribus del Valle Calchaquí que él era descendiente de los incas. Para el protagonista de esta novela, Borges fue como un espejo, en que el protagonista se vio a sí mismo con sus temibles estafas. De la historia colonial brotó entonces esa conducta increíble que aumentó la situación del que se había escondido en el asilo de ancianos. La narración tiene varias voces, empezando por la aclaración preliminar, el
capellán del geriátrico. Después el protagonista, que se oculta en la guardilla e instala allí una especie de mesa donde puede escribir lo que ocurre y ve. Y poco a poco empieza a actuar el personaje que acompaña y ayuda al protagonista. Ese anciano, Alejandro, que según se sospecha que el último capítulo fue escrito por este. Pero el relato central es de Alejandro, que protege al fugitivo cuando lo cuida al darse cuenta de que está gravemente enfermo. Ahora bien, para acercarme a la otra novela, Noche de Insomnio, recuerdo unas jornadas en el departamento de letras que se hicieron en el Colegio de Montserrat. Más exactamente, docentes de letras clásicas procuraron desarrollar la ejemplaridad cívica de la cultura antigua. Y para ello, cada uno de los que aceptaban esta tarea evocaron a los que podían ilustrar para el civismo que se iba formando en aquella época. Optaron por los siguientes autores: Platón, Tucídides, algunos trágicos griegos, Catón, Horacio, Ovidio, Salustio, Séneca. Todo esto se hizo en Montserrat en aquel entonces. Aunque yo era un intruso, participé en esas jornadas de estudios clásicos y me dediqué a Séneca, a Lucio Anneo Séneca, nacido en España de Europa, en Córdoba, un personaje que se destacó en los primeros años de nuestra era e influyó en la política de Roma y sus monarcas, de Claudio y de Nerón. Séneca fue educador, consejero de Nerón. Hay que pensar quién era Nerón. Y expuso su ideal político en un tratado de clemencia. Séneca hizo ese tratado de clemencia. Mi segunda novela, titulada Noche del Insomnio, se inicia dentro de un marco que jóvenes discuten al juzgar la conducta de Séneca y quieren la opinión del viejo erudito docente, como ha dicho ya. Uno de los jóvenes abre con claridad el debate al decir: hemos discutido, para algunos de nosotros Séneca fue un canalla, para otros un santo. Es decir, varios meses después, a partir del debate sobre Séneca, decidí desarrollar una novela. Pero los jóvenes de la novela se fueron sin respuesta. Y el viejo e instruido docente, cuando él fracasó, tras la cena se fue a dormir. Pero no bien cerró los ojos, se encontró con pesadillas que tuvo que padecer en una serie de episodios de su vida que, en cierto sentido, lo acusaban a él sin remedio. Con el insomnio, el desvelo, surgían todas las acusaciones que no podía deshacerse. La última breve parte de levantarse y volver a la vida cotidiana con la familia significó un descanso, pero no una solución. Los episodios que se suceden desde la infancia y la adolescencia hasta el momento de que retoma ya la vejez, los episodios urgidos por las pesadillas adquirieron una velocidad que superaba los tiempos. Lento fue el encuentro con los jóvenes inquietos del comienzo y el marco del relato se cerró con el nuevo día. La parte central de esta novela, debido a que está a un ritmo muy intenso, acelera los episodios que solo acusan, perturban. El relato avanza, arrastra por el sueño y entra en colisión con los argumentos o razonamientos. Se suceden las oraciones breves que con frecuencia
se pierden en puntos suspensivos. Las contradicciones, como traicionar al mejor amigo, al revés, ser rechazado por los que más lo aman. Quizás los sueños producen ese desajuste, que se separan de la realidad, y la conciencia se escapa con facilidad de los sueños. El último capítulo de la parte central de la novela considera un careo entre dos figuras que se deslizan hasta acercarse. San Pedro, que negó a Cristo en una situación, y Séneca, que predicó en uno de sus escritos sobre la clemencia, la mansedumbre, la moderación, con palabras dirigidas sobre todo a Nerón. Pero, como se sabe, le ordenó a Séneca que se suicidara, y se suicidó. Las dos novelas aquí presentadas son distintas en sus argumentos y en los personajes. Las escribí hace tiempo, pero las redacté a pocos años de distancia. Una en 1982, como dijimos, y otra en 1984. Quizás en la primera me acerqué a la ciudad. El protagonista de la segunda actuó en lo que parece una casa de campo. Los dos relatos están muy cerca del momento en que volvimos a la democracia. Sea lo que fuere o deje de ser, pero la responsabilidad se hizo presente. En la primera novela, Alejandro, ese que recibió al fugitivo, procedió responsablemente. En la segunda novela, el hombre al que los jóvenes le requirieron una respuesta. Él no la tuvo, pero asumió su responsabilidad en la conciencia. Una vez más agradezco a David Boló, que no solo ha hecho el esfuerzo de considerar mis textos, sino también ha tenido el gesto, el acercamiento personal que da. Bueno, yo... Hola, ¿se escucha? ¿No? Hola, ¿tampoco? Hola. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bien. Básicamente, quería hacer un par de preguntas que me quedé con ganas durante la nota que fuimos haciendo para el diario. Y es justamente eso, algo que te decía al final, acerca del momento en el que escribió las novelas. Las novelas, como habrán visto, tienen una cuestión que atraviesa la idea de responsabilidad. Era un tema que le preocupaba en ese momento, la dimensión moral de los actos de las personas, o es algo que le parece que a lo largo de todos sus años de escritura ha estado presente, o fue algo de la época o algo más atemporal. Yo creo que, acá lo señalo, que si pensamos en esos años, 1983, 1983, 1984, así viene la democracia. Y justamente en esas actividades que se dio en el Monserrate, a través del departamento, de la gente clásica, de buscar el sentido de lo propio en la política, en su verdad. Y cada uno fue eligiendo una obra. Eso quiere decir que era un problema que estaba en ese momento. Y además, el problema de la relación pensador
de la época del comienzo, nació el año 4 a.C., que habló de la clemencia, de saber perdonar. Entonces, escribió un trabajo sobre eso. Lo aconsejó a Nerón, que era un criminal terrible. Entonces ahí surgió toda una interpretación. Y además, en realidad, el avance que significó el pensamiento de Séneca llegó hasta el extremo de que Tomás de Aquino, en el uso de esas páginas, cita frases de Séneca. Y Séneca, vuelvo a decir, fue la persona que estuvo al lado de este emperador terrible de Roma. Es decir, ahí había toda una cuestión, no solo personal, diríamos así, sino que se veían dos líneas. Por un lado, la línea de este pensador que estaba elaborando una forma de conducta y reacción Séneca, y por el otro está Nerón destruyendo todo. Pero está Sí, yo por ejemplo lo leía en clave histórica en el momento en el que fueron escritas y claro, era una invitación a explorar en los actos de cada uno, ¿no? En sus grados de responsabilidad. La novela plantea eso. Y en otro plano de lectura, como decía antes, más allá de las circunstancias históricas concretas, se sostienen en tanto hacen una exploración en lo ético. Otra pregunta que me quedó ahí para hacerle, el personaje de Chamizo, que se cambia por Pedro Borqués. Si ustedes leen esa historia, este personaje que está en la época de la colonia, que se cambia el apellido, que se convierte en un estafador, es una historia muy divertida. O sea, más allá de que la estafa nunca es algo que uno tenga que promover, hay que reconocer que, bueno, ya eso lo hizo también Borges, que las historias de los estafadores a veces son muy entretenidas. Y esta que hay elegido ustedes me parece un hallazgo muy, muy interesante. Y quería preguntarle si ha sido un hallazgo o si ha sido una invención. Es histórico. Es histórico. Es histórico. El escritor, yo sé que es padre de Lozano, que por lo menos puedo recordar por una calle, pero escribió mucha historia dentro de los jesuitas y estamos hablando de gente de la colonia. Y surgió este personaje Chamizo de apellido que venía de España, que era andaluz, y bueno, ganó primero a un sacerdote, le dijo que era sobrino de él, por lo tanto que se llamaba Borges, y llegó hasta, bueno, convencer a tribus indígenas diciéndole que era descendiente de A ver, incas. si ustedes ven cómo está narrado. Y creo, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, que al final lo toman preso y lo ejecutan en Perú. Sí, bueno, para mí eso me parecía, no sé si por la forma en la que está narrado, me parecía de un grado de humor muy, muy alto esa historia. Y me tomé el atrevimiento de no buscarlo. O sea, me quedé con la idea de que estaba al borde entre lo histórico y lo ficticio. Y ahí uno empieza a dudar un poco de los límites de la ficción y la realidad. Y uno en esa historia, la elección de incorporar esa historia en la novela, uno se da cuenta que a veces la realidad no necesita ser verosímil, ni siquiera. La realidad es, y está en Caeiro haber encontrado esa historia
y ponerla como una relación especular con la historia del personaje. Me pareció un acierto y lo que le da un entretenimiento, un plus de entretenimiento a ese relato histórico que quizás al cual jamás hubiera llegado. Hay varios autores que han estudiado este personaje. Lamentablemente mi memoria no me ayuda, pero una historiadora de Tucumán escribió un libro sobre este hombre, y de Buenos Aires, o no sé si de La Plata, que también han escrito sobre este hombre. O sea que, bueno, es algo histórico, pero quizás muestra como ahí surge algo que bueno, surge de España, y por ejemplo, cuando este hombre engaña al pueblo y los defiende, según como dice él. Además, hay ciertas historias extrañas, que antes estuvo en Chile, porque lo habían expulsado, y en Chile volvió a actuar. Entonces inventó el cañón de madera. Evidentemente no funcionaba. Pero lo vendió. Sí, y después se vino para este lado, y ahí apareció como descendiente de los incas. Y hubo batallas, hubo matanzas. Sí. No, lo extraño es que los indígenas lo Claro, consideran pero ella, como pues, el descendiente, y ahí se armaba una, digamos, reunión de elementos que ha interesado a varios historiadores, y que en este tema aparecía. bien. Yo le haría muchas preguntas más. Yo quiero que, a ver, le vamos a contar toda la obra a los lectores antes de que la lean. Así que Bueno, sí, claro. yo los invito a leerla. Creo que cada uno va después a elegir cuál es la que le gusta más. A mí Noche de Insomnio me pareció que tiene momentos muy interesantes, y Memento, esta historia, conocer esa historia ya vale la pena, más allá de esta exploración moral. Fíjense este extraño equilibrio entre tragedia y comedia, entre risa y dolor que se alcanza, que bueno, eso me hace admirar un poco más. Ahí están todas mis preguntas. Muchas gracias por estar.